Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 119 de tu cronomeditación. Es el YUX S2. Estamos en la onda azul de la transformación, además de la etapa azul. Como bien podemos ver ahí, acá abajito, ahí estamos nosotros. Esta es la etapa azul dentro del telar de la existencia. Y ese que está ahí es el día de hoy, que ya es el segundo día de la onda, que comenzó con la letra N. Entonces vamos a hablar un poquito sobre S2, pero primero vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato. S2. Yo soy musical, con la ciencia de la vida. Polarizo con el fin de catalizar estabilizando la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono lunar del desafío. Me guía el poder de la magia. Yo soy musical. Bien, el día de hoy es del rayo rosa. El rayo rosa tiene la particularidad de trabajar con el arte musical. Y eso quiere decir que durante el día de hoy vamos a tener la particularidad de que el talento del día es musical. Por lo tanto, vamos a tener también una cierta capacidad de observación musical por sobre todo lo que sucede. El talento artístico no solamente hace que vos te puedas convertir en un exponente de ese arte, sino también lo que hace principalmente es que te conviertas en un observador de ese arte. Si por ejemplo yo te digo, yo soy fotográfico, es porque mi observación es fotográfica sobre el mundo. Entonces, al ser fotográfica mi observación, obtengo experiencia de forma innata, natural. Y llegado a un momento, si agarro una cámara de fotos, todos mis amigos y mi gente me va a decir, qué bonitas fotos que haces. Y se las muestro a otros y voy a un concurso de fotografía e incluso hasta me gano el primer lugar. Eso es porque el talento fotográfico se desarrolla a partir de lo que para mí es mi forma de observación del mundo. Entonces, todo lo que nace en un día de rayo musical es una persona, un ser o una cosa que tiene la capacidad de observar su entorno desde la música, musicalmente. Te digo un ser o una cosa porque absolutamente todo es vibración y todo está sintiendo. Toda vibración está teniendo una amortiguación energética con su entorno. La amortiguación que obtiene cada cosa, sea lo que sea, un ser vivo o un ser muerto o materia inerte, etcétera, le produce una observación. Cuando vos estudias qué es la observación, qué es lo que yo observo, lo observo a partir de mis sensaciones. Y las sensaciones son eléctricas y están desarrolladas en base a vibraciones que tenés dentro de tu cuerpo. Todo, absolutamente todo es vibración y todo tiene vibración. Por lo tanto, cualquier cosa que vibra, a su vez, está amortiguando energéticamente con un entorno y de tal manera está observando ese entorno a través de su propia amortiguación con todo lo que tiene alrededor. Entonces, hay algunas cosas y algunos seres que son musicales, hay otros que son fotográficos, hay otros que son holográficos, hay otros que son del diseño, etcétera. Hay 7 artes, están repartidas dentro de la onda y el día de hoy, que es S2, el rayo musical es el que le da al día la capacidad de ser una observación musical de todo lo que le acontece al día, desde adentro de nosotros mismos y desde afuera de nosotros mismos. A su vez, acordate que estamos hablando del yux del día,
Muy distinto es el caso de tu yux destino. Tu yux destino es el que está realizando la factorización de energía de la chispa vital para poder crear tu cuerpo físico de la misma manera como fue creado desde el día de tu nacimiento, o sea, diríamos, con la misma energía. Con la ciencia de la vida, polarizo con el fin de catalizar estabilizando la energía. Bueno, siempre los días de la vida son de la ciencia. Eso es por el símbolo de Pax. Conciencia de la vida es el primero que está ahí, que ahora está de color azul. La segunda esferita que está más arriba es con el arte de los sentidos. Después la otra es con la espiritualidad de la mente. Eso es porque estos tres del símbolo, las tres esferitas, simbolizan esas cosas. Simbolizan ciencia, arte y espiritualidad, y a su vez simbolizan vida, sentidos, mente. Entonces, de esa manera se compone la estrofa: conciencia de la vida, con el arte de los sentidos, con la espiritualidad de la mente, soy el anillo. Y el anillo que está alrededor de las tres esferas es con existencia del tiempo. Soy con la existencia del tiempo. Y a su vez soy tiempo creyendo ser energía. Y de ahí es que soy una chispa vital. El tiempo está factorizando mi energía para poder igualarme a todas las partículas subatómicas de mi cuerpo. El tiempo lo hace tan rápidamente que logro poder ser en un instante presente, que es un instante del holograma cósmico, poder ser todo mi cuerpo, ser todas las partículas subatómicas de mi cuerpo, y de pronto, ¡pum!, tengo conciencia de tener observación desde adentro mío de todo lo que me sucede alrededor. Y todo eso que me sucede alrededor en sí son solo sensaciones que estoy experimentando. Sello la matriz de la autogeneración. Bueno, eso es lo que nos toca, o lo que le toca al Yux de hoy cumplir. Digo nos porque en realidad, si empezamos a pensar que cada cosa que existe en el mundo está desarrollada por su yux de nacimiento, las únicas cosas que realmente son el día son aquellas cosas que se pusieron en funcionamiento desde el día de hoy, que nacieron hoy, que fueron creadas hoy. Pero en sí, como te lo expliqué varias veces, el yux del día es desarrollado por la conciencia colectiva, por la creación. La conciencia colectiva de la creación, Dios opera desde cada una de las cosas para hacer todo lo que cada persona, cada cosa tiene proyectado alrededor de sí mismo. Entonces es como el agente fundamental en la amortiguación de energía de todas las formas que hay en la creación. Entonces para Dios es muy importante la programación de cada día, porque en función al yux de cada día es como va a estar amortiguando desde todas las cosas que hay alrededor y desde adentro de uno mismo hacia todo eso que hay alrededor, siempre respetando el yux de nacimiento, siempre respetando el yux destino, porque con ese yux es con el que logra poder equilibrar aquello que está sucediendo en el día con todo eso que ya está memorizado, almacenado dentro de la forma que supuestamente nació o fue creada en el pasado. Y eso es el yux destino. Es el yux que le toca a cada cosa, a cada persona, en función de cuándo fue creado. Con el tono lunar del desafío. Bueno, hoy establecemos un gran desafío. El más grande desafío de todos es polarizar lo que ayer hemos unificado. Si ayer yo unifico atrayendo, y lo que atrajiste hacia ti fue
muy bien atraído y muy bien unificado. El día de hoy eso es como una masa compacta de tiempo, idea, forma. Entonces el día de hoy eso hay que polarizarlo. Y polarizarlo básicamente a veces yo te digo, bueno, aprovecha que hay una dualidad entre dentro y afuera, entonces polariza el dentro y el afuera, polariza aquello que tenés afuera en un polo y lo que tenés adentro en un polo interior. Incluso podés utilizar tu punto de observación, que es el punto geo, es donde comienza la factorización de energía de tu chispa vital y es donde finaliza, es donde se recicla cada instante presente. A cada instante presente tu chispa va desde ese punto, recorre todo tu cuerpo y vuelve a ese punto para darte un rayo, para hacer un rayo de conciencia tuya de que vos estuviste y sos todo tu cuerpo. Entonces, si utilizas el punto geo como el punto de un polo, de algo que estás polarizando en relación con algo que está afuera, vas a lograr poder tener una polarización de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Eso si lo que estás interesado en polarizar está relacionado con tu estructura energética, con tu ser, con tu cuerpo, tu existencia y tu entorno. Ahora, puede ser que el propósito que estableciste ayer sea más etéreo o tenga que ver con alguna cosa más mental, intelectual, etcétera, de otro tipo, una idea por ahí, un proyecto que quieres elaborar, o etcétera. Entonces, en ese caso, lo que tenés que polarizar hoy es eso que ayer estableciste como propósito, básicamente. Entonces el Yux te da las herramientas, te dice cómo hacerlo, te dice cómo poder establecer el desafío de la onda, que es básicamente a través de polarizo con el fin de catalizar, estabilizando la energía. Esa es la acción primaria para poder lograr sellar la matriz de la autogeneración con el tono lunar del desafío. Automáticamente vas a saber cuál es el desafío del propósito que ayer estableciste. Me guía el poder de la magia. Bueno, nos guía de dos, como los dedos, pero con letra y con número, de dos. Acá en el oráculo lo podemos ver bastante bien. Y podemos ver también a los otros 4 yux, que se complementan con el yux del día y le confieren la quinta fuerza. Bueno, Mito, no hay mucho más que decir el día de hoy. La letra S es la letra de la energía. Es la letra que nos invita y nos incita a catalizar. A catalizar, preguntaríamos qué cosa, la autogeneración, por eso es lo que se sella hoy. Lo podemos leer ahí, la sello, la matriz de la autogeneración. Entonces esa autogeneración que estamos sellando, esa matriz de autogeneración que estamos sellando, lo estamos haciendo dentro y fuera de nosotros, pero principalmente en lo que llamamos nuestro entorno físico, ya que todo lo que estás sintiendo de tu entorno físico está creado en tu prana, está creado dentro tuyo. Esa es tu matriz de factorización. Es la matriz en donde estás elaborando con tu chispa vital la sensación de que tiene energía, al igual que tu cuerpo, con la diferencia que tu cuerpo lo podés sentir como propio y a lo demás no te es propio. O sea, todo lo que le suceda a lo demás que tenés alrededor en sí no te afecta, te puede afectar emocionalmente, pero no te va a dejar una secuela física, no te va a herir. Si se rompe algo que tenés afuera, no te va a doler, te va a doler emocionalmente, porque por ahí era algo que vos querías mucho. Si se muere algo que está afuera, no es que vos te vas a morir, se murió eso que está afuera. Entonces todo lo que tenés afuera, vos podés sentir su carga energética, porque estás amortiguando energéticamente con eso. La amortiguación de por sí es una ilusión, porque es una lectura que hace tu chispa de que en el holograma cósmico, en el lugar que a vos te toca, que es el espacio de tu entorno físico, tenés dibujado un montón de elementos. Y esos elementos
vos los estás sintiendo como que están alrededor tuyo, como que están a X distancia. Entonces esas sensaciones de energía te dan la experiencia de creer que todo eso tiene existencia por sí misma, que tiene energía por sí misma, pero en realidad no es así, se lo estás dando. Vos le estás dando la sensación de existencia a todo lo que tenés alrededor. De esa relación que tenés entre tu cuerpo y todo lo que tenés alrededor, surge la energía. Además, por eso es importante que entiendas eso, porque te va a ayudar a entender mejor la matriz de factorización de energía, que si lo reducimos a lo que es exactamente más allá de lo que está creando, porque esa factorización de energía, ya te dije, está creando la experiencia de que habitas dentro de un entorno físico y que sos un cuerpo físico de ese entorno. Pero más allá de eso, te diría que la matriz es solo tu cuerpo, es solo lo que vos sentís. Es cuando cerrás los ojos y es eso que sentís, nada más, no es lo que está un poco más lejos, es solo lo que sentís, como tu propio cuerpo, como aquello que experimentás y de esa experiencia podés sentir un placer, podés sentir gozo, podés sentir dolor, porque es propio a vos mismo, es tu energía, es tu propia chispa. Si la chispa era acá en la punta del dedo, genera unas moléculas y eso unas células y esas son cancerígenas y esas células cancerígenas empiezan a atacar al resto del cuerpo, obviamente vas a sentir dolor y mucho dolor, porque es tu cuerpo. Mientras que lo que tenés alrededor no lo es, y no significa que lo que tengas alrededor no le tenés que dar importancia, todo lo contrario, es tu creación, es lo que está creando tu cuerpo, omniabarcantemente alrededor tuyo. Por lo tanto, tu espacio, tu entorno es muy importante. Es más, te diría que la clave de la sanación es habitar en el entorno correcto. A la mañana me agarra tanta tos. Bueno, entonces, si el día te dice que yo soy musical y tenés que catalizar, mi recomendación es, tenés una observación musical del mundo. A través de tus sentidos, el día de hoy podés tener la agudeza de poder sentir el mundo musicalmente. Pero acordate que principalmente siempre observas desde tu yux destino. Así que según el yo soy de tu yux destino es como vas a poder interpretar el yux que está ocurriendo el día de hoy, sumado al yo soy que se desarrolla el día de hoy. Acordate que te dije que si bien yux te da la posibilidad de llegar a la conclusión de que Dios está creado dentro tuyo, recreándose afuera tuyo, se va a recrear afuera tuyo principalmente como flujo de energía del yux del día, aunque después en las formas que se encuentra alrededor termine animándose y desarrollándose tal cual el yux de esa forma y tal cual la idea autoexistente de esa forma, que es lo que nosotros en la humanidad vulgarmente le llamamos el ego, la persona, el yo soy de la cosa. ¿Ok? Así que bueno, todo esto es para que puedas tener una mejor relación con vos mismo. Y para eso es importante que entiendas que vos mismo sos tu cuerpo y el mundo. Sos el todo, sos un todo uno. Porque se unifica en vos mismo ese todo. Así que bueno, mi querido aspirante a crononauta y amiguito, espero que te leas el mandato cuantas veces necesites para recordártelo, cada verso de esta hermosa estrofa del poema universal de la creación, que es el poema que está compuesto por los 260 mandatos de los yugs. No te digo que lo leas hoy, pero un día que tengas tiempo, léelo, léelo desde el Yux 1 al 260, como si fuese una lectura de algo que te va llevando de uno al otro, de uno al otro, del uno al otro. Y al leerlos uno tras otro te vas a ir dando cuenta también de la relación que uno tiene con el anterior y con el subsiguiente. Y te vas a ir dando cuenta de que es la misma manera en que tu pensamiento se relaciona con el momento siguiente y el momento anterior.
El ordenamiento de los yux lo encontrás en la naturaleza de tu propio cuerpo, de tu propio ser y de lo que tengas enarbolado alrededor tuyo. Hasta mañana.